presentaré el último tema de la unidad 1, titulado Confiabilidad y validez del instrumento de medición, específicamente el tema de los coeficientes de confiabilidad. Nosotros la clase pasada pudimos aprender un poco del alfa de Cronbach y les enseñé cómo es que ustedes pueden calcularlo mediante Excel. El alfa de Cronbach, como recordarán, se utiliza para pruebas politómicas, aquellas que pues van a tener varias opciones de respuestas a partir de 3. Específicamente nosotros aprendimos a calcularlo para escalas tipo Likert, que son con opciones de respuesta que nos muestran alguna preferencia o algún hábito. Pero también tenemos la fórmula 20 de Kuder-Richardson, que se basa en alfa de Cronbach, nada más que está diseñada para pruebas dicotómicas, es decir, aquellas que tienen dos opciones de respuesta. Son aquellas con opciones de respuesta tipo sí y no, o nunca y siempre, opciones así muy absolutas, en las que la opción negativa se le asigna un puntaje de 0, así se codifica, y la opción positiva se le asigna un puntaje de 1. Bueno, primero les quiero comentar cómo es que ustedes pueden realizar el cálculo de alfa de Cronbach en su software. Aquí les muestro capturas de pantalla de SPSS, pero el software que les recomendé, el PSPP, es muy parecido. Prácticamente son los mismos menús. Entonces ustedes van a dar clic en analizar, escala y van a hacer un análisis de fiabilidad. Seleccionan los ítems o las preguntas que van a considerar para ese análisis, dan clic en esta flechita y luego dan clic, bueno, aquí ya aquí alfa es alfa de Cronbach y aquí igual ustedes pueden calcular Kuder-Richardson. No recuerdo si en PSPP les da la opción de Kuder-Richardson o ponen igual alfa y él mismo hace el ajuste. Se da cuenta que es una prueba dicotómica y hace el ajuste para Kuder-Richardson. No lo recuerdo, eso se los debo y se los mando. Y aquí en estadístico simplemente si yo les solicitara que calculen, por ejemplo, varianza, covarianza o otras medidas de tendencia central. Aquí se los muestro, pero bueno, para cuestiones de tarea todavía no vamos a hacer eso. O sea, aquí, por ejemplo, les pongo que calculen descriptivos, que calculen media, varianza, covarianza. Y ya le pongo continuar y el software hace pues todo ese trabajo, ¿no? Me calcula mi alfa de Cronbach y me dice que tomo en cuenta 5 elementos, o sea, 5 ítems. También me habla mucho de que si yo quito un ítem, cómo se modificaría el alfa de Cronbach. Esto es muy valioso cuando yo voy a tomar decisiones. Por ejemplo, estoy diseñando mi instrumento y veo que una pregunta es así como muy controversial y me cambia mucho el alfa de Cronbach. Hay una diferencia entre incluirla y no incluirla, pues puedo desecharla para que mi instrumento pues tenga buena confiabilidad. Entonces esa es una de las ventajas de este análisis que se puede realizar y que a lo mejor a mano pues nos tomaría más tiempo estar viendo cuál descartar y cómo cambiaría nuestro alfa de Cronbach. Bueno, entonces el día de hoy vamos a aprender a calcular el coeficiente de Kuder-Richardson y aquí les presento la fórmula. La fórmula pues tiene n sobre n-1, recordemos que n es el número de ítems y bueno, n-1 es restar el número de ítems menos 1. Y luego lo vamos a multiplicar por 1 menos una sumatoria, la sumatoria de P por Q. ¿Qué es P? P nos habla de una proporción y es la proporción de sujetos que responden afirmativamente, es decir, que responden sí. Y como ya dijimos, pues la respuesta afirmativa se codifica con 1. Entonces, eso es P. Y Q son los sujetos que responden que no o responden negativamente, pero también es una proporción. Entonces hay que recordar muy bien eso y también hay que recordar que si alguien no responde afirmativamente,
pues quiere decir que respondió negativamente. Entonces eso nos va a dar una fórmula fácil de calcular. Y bueno, luego tenemos abajo, en el divisor, tenemos la varianza del puntaje total. Entonces vamos a verlo con un ejemplo práctico. Aquí les muestro un ejemplo donde pues tengo a 5 sujetos que me contestaron 6 preguntas. Y bueno, las opciones de respuesta eran 2, sí y no. Yo codifiqué sí con un 1 y codifiqué no con un 0. Entonces, lo primero que yo tengo que calcular es la proporción de sujetos que me contestaron que sí. ¿Cómo se calcula esto? Pues se saca simplemente un promedio por pregunta o por ítem. En este caso, para el primer ítem, yo tengo que sacar la proporción de gente que en la primera pregunta me dijo que sí. Ajá. Aquí en las proporciones hay que recordar que la unidad es el total. Entonces, una proporción pues va a ser una fracción decimal de esa unidad. Entonces yo aquí saco un promedio. Voy a sumar. 1 más 1 más 1, pues ya ahí son 3. Entre, ¿cuántos sujetos fueron? 5. Y eso sería el resultado de P. Ahorita lo vamos a ver en Excel. Nada más les quiero explicar las fórmulas. Luego, bueno, ya aquí me va a dar una cantidad. Y luego Q va a ser la proporción de gente que me dijo que no. Entonces simplemente voy a restar esa unidad menos el número que me salió aquí, el número que me salió en P. Y todo eso lo voy a hacer para cada una de las 6 preguntas. Ya una vez que calculé P y que calculé Q, ya puedo calcular P por Q. ¿Y por qué P por Q? Porque aquí la fórmula de Q de Richardson me la está pidiendo. Me está pidiendo que calcule P por Q. Entonces, pues es lo que voy a hacer, consecuentemente. Voy a multiplicar P por Q. Entonces, aquí calculo P por Q, simplemente entonces sería, dependiendo en qué celda esté, P por Q. Entonces ya. Y luego me está pidiendo una sumatoria, eso me está diciendo la fórmula de Q de Richardson. Me pide la sumatoria de P por Q. Ah, perfecto. Entonces ya, aquí saco la sumatoria. Y en la parte de abajo, ¿qué me está pidiendo en el denominador? Una varianza. Nosotros ya hemos aprendido a calcular la varianza. Aquí yo se las desgloso. La varianza, que se representa así, o también se puede representar con este símbolo, es el símbolo de sigma, pero sigma se puede representar así como con una S un poco más rara y con ese otro símbolo que les mostré, pero es lo mismo, es sigma o es la varianza. Entonces, nuestra varianza, pues simplemente vamos a restar un valor menos el promedio de los valores. Entonces, ¿de qué valores estamos hablando? Pues lo que nos interesa son la suma de las puntuaciones y en este caso lo vamos a hacer por sujeto. Entonces vamos a sumar horizontalmente. Vamos a sumar esto y vamos a obtener un resultado. En este caso es bien sencillo, ¿no? Porque son unos y ceros. Entonces aquí para el sujeto 1 nos da 3, 4, 5. Nos da 5. Para el sujeto 2 nos da 2. Para el sujeto 3 nos da 5. Para el sujeto 4 nos da 3. Para el sujeto 5 nos da 3. Entonces ya, coloco la suma de las puntuaciones. Y de esto es de lo que yo voy a sacar la varianza. ¿Qué tanto varía esa suma entre sujeto y sujeto? Entonces, ¿cómo saco esa varianza? Primero necesito sacar el promedio. Ya, muy sencillo, le saco promedio de 5, 3, 3, 3 y 5. ¿Cuánto es? Pues ya, obtengo un resultado.
Y luego tengo que ir restando. Voy a restar 5 menos el promedio de todos estos. 3 menos el promedio de todos estos. Y así sucesivamente. Ya, lo obtengo en una columna. Y luego tengo que tener otra columna donde voy a elevar ese resultado al cuadrado. Lo elevo. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues una sumatoria. Sumo todo eso que elevé al cuadrado. Y luego, ¿qué otra cosa tengo que hacer para obtener la varianza? Dividir entre n-1, que en este caso, ¿cuántos sujetos son? 5. 5 menos 1, 4. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el Excel. Aquí se los muestro cómo queda resuelto. Aquí punto 6, 1, punto 4. P, recordemos que era la proporción, ¿verdad? Entonces, ¿qué me representa P? Un promedio. Entonces, promedio de 3 entre 5, pues me da punto 6. Y así, saqué el promedio. Q fue 1 menos P. Resté. P por Q, pues ya sabemos, ¿no? Simplemente multipliqué. Punto 6 por punto 4, punto 24. Y aquí hice una sumatoria en horizontal o por fila. Aquí saqué también una sumatoria de P por Q. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver cómo nos quedó en el Excel para que ya lo puedan ir relacionando. En el Excel es así, para que vean las fórmulas. Entonces quedamos que... ya no lo puedo mover aquí. Sí lo puedo mover. Ok, quedamos que P, pues era el promedio, ¿verdad? Promedio de B2 a B6. Entonces ahí se los voy a marcar. Se los voy a marcar de verde. Para que sepan que esto es el promedio. Y así, lo mismo hice con todos. Saqué promedio. Promedio por columna. Entonces saqué promedio y promedio. Y luego Q fue 1 menos P. 1 menos punto 6, pues punto 4. Y así sucesivamente. P por Q, pues también muy sencillo. Punto 6 por punto 4, punto 24. Desplacé la fórmula. Luego aquí saqué la sumatoria. Suma de B2 a B9. A G9, perdón. Entonces ahí, ya está ahí, quedamos bien. A lo mejor lo más confuso es el cálculo de la varianza, pero no hay razón para confundirse. Nuevamente hay que recordar, para la varianza tomamos en consideración estas sumas, que es el resultado de sumar horizontalmente. Entonces eso lo vamos a poner amarillito. Entonces sumé horizontalmente todo. ¿Ok? Y luego saqué un promedio de eso. ¿Cuál fue mi promedio? Mi promedio fue 3.6. También se los voy a marcar en amarillo para que recuerden que eso es de la varianza. Entonces después ya fui restando. En la primera sería es igual a H2. Vamos a ponerlo otra vez para que no haya dudas. H2 menos el promedio de los ítems. Y el promedio de los ítems tienen que ponerlo así con signos de pesos para que no les vaya a desplazar las columnas. Entonces sería J8. J8. Y ya, le ponen a aceptar. Les da 1.4. Desplazan la fórmula. Y ahí está, dio lo mismo, exactamente lo mismo. Y luego había que elevar al cuadrado. Aquí nuevamente lo mismo, pueden elevarlo al cuadrado o multiplicarlo por el mismo. Da exactamente lo mismo. Entonces desplazo la fórmula, listo. Y luego ya para el cálculo de la varianza, bueno, primero hay que sumar todo esto al cuadrado.
Entonces suma de los ítems al cuadrado, ¿no? Entonces sería suma de K9 menos K13. K13, perdón. K13, porque es una suma. Entonces ya les da 7.2. Y luego la varianza simplemente es que dividan esa suma. Les voy a mostrar la fórmula de la varianza para que lo recuerden. Ahí está la varianza, ¿no? Bueno, ya hicimos esta resta, ya elevamos al cuadrado, ya sacamos la sumatoria de los cuadrados y entonces ya nada más hay que dividir entre n-1, que son 5 sujetos, menos 1, 4. Entonces sería que ustedes ya tienen este cálculo y lo dividen entre 4, que es exactamente lo que yo estoy haciendo aquí. M9 entre 4 y les da 1.8. Y luego si ustedes quieren comprobar que todo esto lo hicieron bien, simplemente ponen en su Excel varianza de H2 entre H6, que son estos valores que yo les puse en amarillo. Y les da 1.8. Finalmente, para la fórmula de Q de Richardson, ¿cómo la vamos a calcular? Pues aquí está, para que la recuerden. N entre n-1. N, ¿qué es? El número de ítems. ¿Cuántos ítems son? 6. Aquí está para que lo recuerden. Son 6 ítems. Entre n-1 sería 6 menos 1, 5. Entonces quedaría 6 entre 5 por 1 menos la sumatoria de P por Q. Esto ya lo tenemos. Si lo recuerdan, ya está calculado y ya está en una celda. También la varianza ya la tenemos, ya está calculado y está en una celda. Entonces ya es muy fácil sustituir la fórmula. Si la ven aquí, es igual a, se abre paréntesis, 6 entre 5, se cierra paréntesis, por 1 menos, se abre paréntesis, H9 que es esta sumatoria, la sumatoria de P por Q, entre, vamos a marcárselos en gris, para que recuerden que está relacionado. Entonces, H9, que es esa sumatoria de P por Q, entre H7. H7 es la varianza. Yo porque aquí la calculé, pero también la calculé de este lado. Entonces también le pude haber puesto entre M10. Se lo voy a poner para que vean que es lo mismo. Y ya, me da 0.45. Entonces aquí les muestro el resuelto y aquí les muestro finalmente cómo quedó, que el KR20 era 0.45. Y bueno, eso sería todo. Cualquier duda, pues no duden en contactarme y estoy al pendiente para que puedan resolver su ejercicio. Muchas gracias por su atención.